Bienvenidos a tu canal Terracuriosa TV, el canal donde decimos lo que los demás pretenden callar. Y si te dijera que uno de los pilares más fundamentales del cristianismo, la parusía, la llamada segunda venida de Jesús, no solo no aparece en ninguna parte del Tanaj, sino que fue creada como un mecanismo de emergencia para justificar el fracaso del mesianismo de Jesús? Hoy vamos a cuestionar todo. ¿De dónde surge realmente la idea de la parusía? ¿Por qué nunca fue parte del judaísmo ni de las profecías mesiánicas originales? ¿Fue una invención desesperada de los primeros seguidores de Jesús tras ver a su supuesto Mesías morir humillado por los romanos? Prepárate para un análisis sin concesiones, hoy le daremos respuestas a todas estas preguntas. Estás en Terracuriosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. El Mesías según el Tanaj, expectativas claras, sin segundas venidas. El Tanaj es claro y contundente, el Mesías debe cumplir en vida una serie de condiciones innegociables. Debe ser descendiente del rey David, esto lo podemos leer en Jeremías capítulo 23 del verso 5 al 6, también lo encontramos en Isaías 11 del verso 1 al 10. Y te preguntamos, ¿Jesús era descendiente del rey David? Las dos genealogías contenidas en los evangelios de Mateo y Lucas solo llegan hasta José, así mismo como lo escuchaste, son la genealogía de José no de Jesús, por lo que esas dos genealogías no son aplicables a Jesús. Si deseas verificar lo que dicen ambas genealogías, busca tu Biblia y lea Mateo capítulo 1 del verso 1 al 16 y luego lee en el Evangelio de Lucas los versos 23 al verso 38 del capítulo 3. Y si no lo sabías, las dos genealogías son totalmente diferentes, por lo que uno de los dos evangelistas se equivocó, algo inconcebible si damos por válido el hecho que fue el Espíritu Santo que inspiró a los textos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se encarga de afirmar que Jesús no era hijo de José. Seguro que esta afirmación no será refutada por ninguna persona que ligeramente haya estudiado el Nuevo Testamento. Otra profecía del Mesías y que Jesús no cumplió es que debe gobernar a Israel y traer paz mundial, Isaías 2 del verso 2 al 4, y confirmado en Miqueas 4 del verso 1 al 4. Otra profecía no cumplida es que debe reunir a los exiliados y reconstruir el templo como lo establece el profeta Ezequiel en el capítulo 37 del verso 21 al 28. El Tanaj nunca menciona que el Mesías debe morir y luego regresar. Tenemos que recordar que cuando Jesús caminaba por las ciudades de Judea no existía ni un solo libro del Nuevo Testamento. Los judíos y gentiles que creían en el judaísmo tenían como base la Biblia hebrea, conocida como el Tanaj. Aunque existen indicios en el Nuevo Testamento de que los seguidores de Jesús usaban la versión griega conocida como la Septuaginta, esto, desde el punto de vista lingüístico, tiene en sí mismo grandes contradicciones. Judíos leyendo textos en griego en vez de textos en su lengua materna. Pero ese es un tema para otro análisis. ¿Dónde está en el Tanaj la idea de que el Mesías fracasa, muere y luego regresa para completar su misión? No existe. Es más, si un pretendiente mesiánico moría antes de cumplir estas profecías, automáticamente quedaba descalificado. Así de simple. Existieron numerosos pretendientes mesiánicos tanto antes como después del ministerio de Jesús. La región de Judea en los siglos previos y posteriores a la vida de Jesús fue un granero de líderes mesiánicos, con al menos una veintena de figuras que afirmaron ser el Mesías o cuyos seguidores lo proclamaron como tal. Casi la totalidad de los cristianos de hoy en día desconocen que Jesús no fue el único pretendiente a ser el Mesías del pueblo judío. ¿Pero qué tiene todos en común? Todos fueron abatidos, desvividos y como consecuencia descalificados como Mesías, del Mesías esperado por los judíos, el significado de la palabra Mesías, no de lo que hoy creemos que significa esta palabra ya que está asociada con el personaje de Jesús cuando la pusieron como el apellido al llamarle Jesucristo, ya que Cristo significa Mesías, lo único es que está en griego. En la cultura griega, la palabra Cristo simplemente significaba untado o embadurnado, se aplicaba a acciones mundanas como untar ungüentos, aceites o pinturas sobre objetos o personas, como por ejemplo cuando se pintaba una estatua.
Esto quiere decir que era un término cotidiano sin connotación religiosa ni ceremonial, muy distinto al profundo significado del Mesías hebreo como ungido por Dios para una misión especial. Pero ¿por qué esta falta de respeto a la solemnidad del significado de la palabra Mesías? Hay que entender que hubo un tiempo en que se hizo necesario traducir la Biblia hebrea al griego, Septuaginta. Los traductores eligieron Christos como el equivalente más cercano a Mesías por su raíz lingüística. En definitiva, en la cultura griega original no existía el contexto de consagración o investidura divina, lo que llevó a una desconexión conceptual entre ambas culturas. Esta diferencia y la semejanza fonética con la palabra griega Christos, bueno, útil, causaron confusión en el mundo romano, por lo que los primeros cristianos fueron llamados Christianoi, seguidores del bueno, en vez de Christianoi, reflejando que el verdadero trasfondo y significado del título mesiánico se perdió o malinterpretó fuera del ámbito judío. En la Grecia antigua, era un término puramente descriptivo y secular, sin vínculos con prácticas religiosas o mitológicas. Su transformación en un concepto teológico ocurrió únicamente cuando los traductores de la Septuaginta, siglo III al II antes de la Era Común, lo adoptaron para verter el hebreo ma al griego, creando así un neologismo teológico. Regresemos a lo que hablábamos acerca del desconocimiento casi generalizado de la existencia de otros aspirantes a Mesías. Veamos algunos pretendientes a ser llamados Mesías, antes y después de Jesús. Comencemos con Ezequías en el año 47 y 38 antes de la Era Común, o como muchos dicen antes de Cristo. Fue un líder rebelde que encabezó una revuelta contra el dominio extranjero. También está Judas, hijo de Ezequías. Alrededor del año 4 antes de la Era Común protagonizó una revuelta tras la muerte de Herodes el Grande. En este mismo año tenemos otro aspirante a Mesías y nos referimos a Simón, otro líder rebelde del mismo periodo que también fue neutralizado por el Imperio Romano y por ende descalificado como Mesías del pueblo judío. Ahora repasemos los que vivieron después de la Era Común. Comencemos con Judas el Galileo, aproximadamente en el año 6, pero ahora después de la Era Común, encabezó una revuelta contra el censor romano y es citado en los Hechos de los Apóstoles. Una nota al margen, ese es el censo que erróneamente es citado en los evangelios como el que se realizó cuando María estaba embarazada de Jesús, una contradicción de los evangelios con hechos históricos. Veamos otro aspirante a Mesías. Ahora nos referimos a el samaritano. Entre los años 26 y 36, fue una figura muy carismática que prometía señales mesiánicas, pero fracasó al igual que los demás. Este hombre fue uno de los varios líderes carismáticos que prometían señales mesiánicas y movilizó a una multitud hacia el monte Gerizim, asegurando que allí encontrarían objetos sagrados ocultos por Moisés. El samaritano fue ejecutado poco después de ser arrestado junto con otros líderes del movimiento. ¿Y qué decir del egipcio? El egipcio fue un famoso líder apocalíptico y falso mesías activo en Judea alrededor de los años 50 y 58, mencionado por el historiador Flavio Josefo y en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21 verso 38, donde Pablo fue confundido por los romanos con este personaje. Este personaje reunió a miles de seguidores, prometiendo que, por mandato divino, haría caer los muros de Jerusalén y liberaría al pueblo judío. Su movimiento se interpretó como una amenaza tanto religiosa como política. El procurador romano Félix respondió con fuerza militar, atacó a los seguidores del egipcio, desviviendo a unos 400 y capturando a 200. El egipcio logró escapar y su destino final es desconocido. Desapareció tras la represión y no hay registros de su muerte o captura definitiva. Juan Bautista, aunque no se proclamó Mesías, algunos de sus seguidores sí lo consideraron una figura mesiánica. Hubo otro Jesús que se perfilaba como Mesías, pero este era Jesús hijo de Ananías. Sus hazañas son situadas en los años 60, fue un profeta apocalíptico que predijo la destrucción de Jerusalén. También tenemos a Juan de Giscala y Simón Bar Giora, líderes de la revuelta judía contra Roma entre los años 66 y 70 que resultó en la destrucción del Segundo Templo, el peor acontecimiento para el pueblo judío. Aún no hemos terminado, le toca ahora a Eleazar ben Yair, quien fue el líder de los sicarios, un grupo de judíos celotes radicales que resistió en la fortaleza de Masada durante el asedio romano entre los años 73 y 74 después de la Era Común.
Tras la caída de Jerusalén en el año 70, Eleazar reunió a sus seguidores en Masada, desde donde realizaron ataques contra romanos y judíos colaboradores. Cuando el comandante romano Lucio Flavio Silva construyó una rampa para asaltar la fortaleza, Eleazar pronunció un discurso en el que convenció a sus hombres de que era preferible morir antes que caer prisioneros y esclavos de Roma. Le toca a uno de los candidatos mesiánicos con más peso y nos referimos a Simón Bar Kokhba, quien accionó entre los años 132 y 135, proclamado Mesías por el rabino Akiva, lideró la revuelta contra Roma. Tras su derrota fue rechazado como Mesías por el judaísmo. Por último tenemos a Sabtaisbi, en el siglo XVII fue proclamado Mesías por miles de judíos, su movimiento terminó en desilusión tras su conversión al Islam. Entonces vemos que antes y después de Jesús hubieron numerosos pretendientes mesiánicos, tanto con nombres conocidos como otros menos documentados. La mayoría de estos líderes surgieron en contextos de crisis política y social, y todos fueron finalmente rechazados por el judaísmo al no cumplir las profecías establecidas en el Tanaj. Esto confirma que la expectativa mesiánica era un fenómeno recurrente y que Jesús fue solo uno entre muchos pretendientes a Mesías en la historia judía. Desde el punto de vista de los grandes estudiosos de los textos sagrados del Tanaj y del cristianismo, la diferencia radicó en la ferviente devoción de sus seguidores posterior a su muerte. Los discípulos de Jesús, incluyendo al autodenominado apóstol de Pablo de Tarso, hicieron un trabajo extraordinario de expansión del movimiento y, por supuesto, la figura del emperador romano Constantino el Grande, que en el siglo IV convirtió al cristianismo en el centro de su estrategia para unificar su imperio, que iba en decadencia. La crucifixión, el golpe mortal a las esperanzas mesiánicas. Imagina el shock. Los seguidores de Jesús, todos judíos, todos formados en la Biblia hebrea, ven a su líder arrestado, humillado y crucificado por los romanos. ¿Dónde estaba la liberación de Israel? ¿Dónde la paz mundial? ¿Dónde el trono de David restaurado? Nada de eso ocurrió. El Mesías, según la Biblia hebrea, no muere a manos de los enemigos de Israel. ¿No es esto una contradicción flagrante entre lo que esperaban y lo que realmente sucedió? El vacío teológico. ¿Y ahora qué? Aquí comienza la verdadera conspiración. Cuando Jesús muere, no existía el cristianismo. Solo había judíos que creían que él era el Mesías y todos estos judíos tenían una sola base, el Tanaj. No existía ningún evangelio, ni cartas de Pablo, ni Apocalipsis, nada, solo la Biblia hebrea, que exige que el Mesías cumpla su misión en vida. ¿Te imaginas la crisis? Sus seguidores se enfrentan a una disonancia brutal. ¿Cómo puede ser el Mesías si está muerto? ¿Cómo encajan las profecías incumplidas? Aquí apareció la figura de la parusía, la segunda venida de este Mesías ejecutado por los romanos. Pablo y la invención de la parusía. Aquí entra en escena Pablo, el verdadero arquitecto del cristianismo primitivo. ¿Acaso creías que porque en la Biblia que lees, los evangelios se encuentran primero, estos fueron escritos antes que las cartas de Pablo? Pues sácate eso de la cabeza, las primeras cartas de Pablo, escritas años antes que cualquier evangelio, son la primera evidencia escrita que tenemos sobre la fe en Jesús. ¿Sabías que Pablo nunca cita la virginidad de María, ni la aparición del ángel, ni la concepción por el Espíritu Santo? Nada de eso. Pablo nunca menciona la destrucción del templo, aunque sus cartas son anteriores a ese evento. Si lo hubiese mencionado, sí podríamos considerar que Jesús lo predijo, pero ni una sola mención. ¿No es sospechoso que los detalles más espectaculares de la vida de Jesús solo aparecen en los evangelios, escritos décadas después de su muerte? Y es Pablo quien introduce la idea de que Jesús volverá pronto, en gloria, para completar lo que no pudo hacer en vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No parece esto un claro intento de salvar la credibilidad de Jesús como Mesías ante el fracaso evidente de su misión terrenal?
Una pregunta entre paréntesis. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, te pedimos que lo hagas, necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo? Pues seguimos. Preguntas incómodas que haría un judío, invención o revelación. Si la parucía era tan fundamental, ¿por qué no aparece en ninguna profecía mesiánica del Tanaj? ¿Por qué ningún judío esperaba que el Mesías muriera y luego regresara? ¿No es sospechoso que la segunda venida o parucía solo aparece después de que Jesús fracasa en cumplir las expectativas mesiánicas? ¿Por qué Pablo, el primero en escribir sobre Jesús, nunca menciona los detalles milagrosos de los evangelios? ¿Por qué las supuestas palabras proféticas de Jesús sobre su muerte y regreso solo aparecen en textos escritos décadas después? ¿No es esto una muestra clara de que la parucía fue un invento teológico para justificar el fracaso? El judaísmo no reconoce la parucía. Hasta hoy, el judaísmo rechaza de plano la idea de un Mesías que muere y luego regresa. El Mesías debe cumplir su misión en vida, en la historia, no en un futuro indeterminado. Solo piensa en esto que dijo Jesús, según el mismo Nuevo Testamento. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús está hablando del cumplimiento de señales, tribulaciones y la venida del Hijo del Hombre, afirmando claramente que todo sucedería en la generación de sus oyentes y no en un futuro distante. Estas afirmaciones las puedes encontrar en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 24 verso 34, Marcos 13 verso 30 y Lucas 21 verso 32. ¿Quieres más? Pues lea Mateo 10:23 donde dice literalmente: y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, eso iba a suceder en ese tiempo, en el tiempo de cuando los discípulos estaban vivos, no en el futuro. Y para rematar, lea Mateo 16 verso 28 que nos dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Para prueba un botón, pero regresemos a la parucía. La parucía es ajena al Tanaj, ajena al judaísmo, y surge solo como respuesta a una crisis, la muerte inesperada de Jesús. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni ningún profeta hebreo habla de una segunda venida del Mesías. El concepto simplemente no existe. Es una invención posterior, una reinterpretación desesperada para mantener viva la fe en un Mesías que no cumplió con lo prometido, según el judaísmo. La postura de los judíos es que los seguidores de Jesús estaban desesperados por mantener la esperanza. Sin cumplimiento de las profecías, había que encontrar una salida. Así nació la idea de que volvería para cumplir lo que no pudo hacer en vida. ¿No es esto una construcción teológica, más que una revelación divina? ¿No es la parucía el mayor ejemplo de cómo la fe puede reinventar la historia para justificar sus fracasos? Se pregunta un joven al estudiar el Tanaj y compararlo con las narrativas del Nuevo Testamento. Reflexionemos. ¿Qué respondería un joven judío que estudia y cree en el judaísmo si le preguntan acerca de la parucía? La parucía no es una profecía, es una reacción. No es una promesa del Tanaj, es una invención del cristianismo. Si queremos entender la verdad histórica, debemos mirar sin miedo, sin religiosidad, cuestionar sin reservas y no aceptar explicaciones que nacen de la desesperación y no de la revelación. Replica el joven judío sin temor a cuestionar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar la historia sin filtros y preguntarte si la parucía es realmente una promesa divina? ¿Afirmarías o negarías que la parucía es solo el mayor giro argumental de la historia religiosa? Te leemos en los comentarios. Si aún no eres parte de esta comunidad, te extendemos la invitación a que te suscribas, con ello nos ayudas a crecer. Al hacerlo activa la campanita de las notificaciones, así no te perderás ninguna de las próximas entregas. Comparte nuestros contenidos si crees que son interesantes y merecen ser sopesados como una posible verdad en medio de tantas mentiras, falacias y manipulaciones. Terracuriosa TV, el canal que se atreve a decir lo que los demás prefieren callar. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro alimentará tu mente curiosa.